Hola, tutor y compañeros. Mi nombre es Eddie Enrique Leudo Asprilla. Pertenezco al CEAT de Quibdó. De hecho, vivo en la ciudad de Quibdó. Y es un gusto para mí presentarme a ustedes. También es un gusto que hayamos comenzado este curso tan importante para los que estamos en la carrera y en el programa de Ingeniería de Sistemas. Recordemos que los algoritmos y lo que es el mundo de la programación es la base fundamental para la carrera de Ingeniería de Sistemas. Entre la estructura del curso, es decir, las unidades que vamos a estudiar, están las siguientes. Son tres unidades. La primera se viene enfocando lo que es el uso general de las computadoras. Vamos a ver una visión general de ellas y vamos a aprender sobre la lógica de comprender su programación. Y estaremos estudiando lo que son los diagramas de flujo. En la segunda unidad se va a tratar lo que es el uso de los algoritmos como herramienta fundamental e importante para la programación. Y vamos a trabajar algunos conceptos de estructura de datos. La tercera unidad viene hablándose de la introducción al manejo del lenguaje de programación. Y allí vamos a comenzar lo que es la esencia del curso. Ahora, tutor y compañeros, voy a hablarles brevemente de lo que ha sido la evolución histórica de los lenguajes de programación. Para eso, me basaré en una presentación con diapositivas. Evolución histórica de los lenguajes de programación. Voy a enumerarlos del 1 al 6. Por ejemplo, aparece el Fortran, que fue desarrollado, diseñado por allá por el año 1957. Y en su subdivisión pudiéramos decir que aparece el Algol y el BASIC. Miremos que allí ya se empezaba a hablar del lenguaje de programación BASIC. Como segundo tenemos al Algol, desarrollado un año después del Fortran. Aparece el Pascal, el Módula 2 y el Simula. Son lenguajes bastante antiguos. El Lisp, ya en el mismo año del Algol, entre ellos aparece el Clojure y el Scheme. Como cuarto tenemos al COBOL. Miremos que la secuencia de años, es decir, los años, se fueron dando de forma secuencial, se fueron desarrollando el lenguaje de programación en forma secuencial. Ya como quinto tenemos al Simula, fue para el año 1962 y se desarrolló también una variación, el Smalltalk, y luego se desarrolló el C++, uno de los mejores lenguajes de programación que conocemos en la actualidad. El 6 tenemos al CPL, desarrollado por allá por el 1963. Aquí es donde ya se empezaron a desarrollar los lenguajes más potentes y de mayor desarrollo que conocemos hoy. Por ejemplo, el C, lenguaje que sirve para programación direccionada a objetos, programación destinada a objetos. El C++, el Java, el C numeral y el Objective, que más adelante hablaremos un poco más de estos lenguajes de programación. La diferenciación entre los lenguajes de programación, que es uno de los puntos que se nos manda en la guía a hablar un poco, a explicar un poco en esta presentación. Por ejemplo, el Java versus el JavaScript. ¿Qué diferencia encontramos? Dice la diapositiva, en Java se usan las clases para definir la funcionalidad y los valores de los estados de objeto, mientras que en JavaScript se obtienen objetos para definir su funcionalidad. Tengo un ejemplo. Digamos que yo quiero, porque el concepto principal que surge ahí es la clase en Java. Por ejemplo, una clase podría ser, tengo un vehículo, y dentro de esa clase pudiera haber una subclase que dice el vehículo es rojo. Y a cada una de estas subclases, o estas clases, perdón, le voy a añadir una funcionalidad. En eso se destina o en eso consiste el Java. Caso contrario ocurre el JavaScript, que no hay clases, simplemente se obtiene un objeto, por ejemplo el carro, y a ese carro se le da una funcionalidad. En eso consiste este lenguaje de programación. C y C++ versus el C numeral. Dice, tanto C y C++ son lenguajes de programación orientados a objetos, similar al JavaScript o al Java. El segundo
La evolución del primero, perdón, el segundo, que es el C, es la evolución, que es el C++, es la evolución del primero. Pero el C numeral tiene grandes mejoras como la de incorporar funcionalidades de la plataforma .NET, siendo así, podría considerarse a C numeral un entorno de desarrollo. Entonces notemos que mientras el C, el lenguaje C y el lenguaje C++ son solamente lenguajes de programación, como ya sabemos, orientado a objetos, el C numeral también puede considerarse una plataforma de desarrollo, ya que está incorporada al lenguaje de plataforma.NET. Pero no por esto vamos a creer que el lenguaje C numeral depende de la plataforma.NET. Por lo contrario, es un lenguaje de programación independiente. Tendencias en la programación de computadores y buenas prácticas de programación. Otro punto que se nos manda a desarrollar en la guía. Dice, en la programación puede decirse que se acepta la subjetividad siempre y cuando el fin o el objeto que se persigue sea de calidad. Es decir, si se quiere realizar X o Y proyecto, el lenguaje de programación que se use debe ser el apropiado para finiquitar dicho proyecto. Y para eso hay un abanico de posibilidades o tendencias. Ahora vamos a ver una diapositiva en la cual se muestra dos lenguajes de programación. Dice, hay muchas personas que se inclinarán o tenderán a usar JavaScript, otros PHP, otros C, otros C++, otros C numeral. Bueno, cuando hablamos de tendencias de programación, y esto se hablaba incluso en el video que se nos mandaba a ver en las referencias bibliográficas, no se trata de nosotros encasillarnos o adoctrinarnos con un lenguaje de programación. No se trata de eso. Más bien, hacer buena práctica de programación se utiliza usar bien cada lenguaje que se ha creado con el fin de llegar a un fin determinado. Y en esto consiste las prácticas de la programación. Aquí tenemos dos ejemplos o dos posibilidades que podemos usar a la hora de hacer un proyecto. Por ejemplo, está el JavaScript, que tenemos a la parte izquierda el logo de JavaScript, y tenemos también el logo de PHP, otro lenguaje de programación muy usado a la hora de incorporar diseños en páginas web. Lenguaje C numeral en versión 2013 o 2015. C numeral es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET Framework. Puede utilizar C numeral para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente servidor, aplicaciones de base de datos y mucho, mucho más. Visual C numeral proporciona un editor de código avanzado, cómodos diseñadores de interfaz de usuario, depurador integrado y numerosas herramientas más para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en lenguaje C numeral y .NET Framework. Entonces, como podemos ver, es un lenguaje altamente desarrollado. Vimos, por ejemplo, en diapositivas pasadas que sus antecesores, el C y el C++, también eran muy desarrollados, pero igual aquí se implementa ya un entorno de desarrollo a la hora de hablar del C numeral. Es bastante eficaz este lenguaje de programación. Bueno, tutor y compañeros, esto fue lo que se nos ha mandado a hacer en la guía, dar un breve repaso de lo que ha sido la evolución de los lenguajes de programación, hablar de la diferenciación entre algunos lenguajes de programación que conocemos hoy en día, destacándose pues del lenguaje C numeral, que es muy utilizado también, y ha sido un lenguaje de programación que nos ha servido mucho para diseñar todos los entornos que vemos hoy en día en lo que se trata de programación. Muchas gracias, tutor y compañeros, y nos vemos muy pronto.